La charla titulada Nuevos métodos para viejos problemas, la función de los elementos conodontales, que es dictada por el señor Carlos Martínez. Muchas gracias. Pues no sé si es un honor o un castigo, es el primero, yo lo tomaré como un honor. Y de todas formas, just in English, I would like to apologize if there is some English speakers in the session. So later on, if you need some extra explanation, just let me know and we can have a special session for you. So, bueno, yo ahora mismo, aunque esté en la Universidad de Bristol con el profesor Donahue, estamos haciendo, hice mi postdoctoral allí trabajando sobre la función de los elementos conodontales, aunque parece algo que está muy trillado, muy conocido, pues estamos intentando aplicar nuevas técnicas para intentar cerrar el círculo y dejar pues, la especulación al margen. Entonces, simplemente una pequeña introducción, aunque seguro que todos lo sabéis, que son los conodontos. Los conodontos son un grupo extinto de animales marinos que se encuentran en todos los ambientes marinos, desde el Cámbrico superior hasta el Triásico superior, donde se extinguen. Hay un poco de polémica, pero actualmente se consideran un grupo de vertebrados, el cual están en la base de los early vertebrates, con esqueletos mineralizados. Lo que pasa es que, a diferencia del resto de vertebrados primitivos, estos mineralizan unas piezas bucales, que son lo que denominamos conodontos. Estas piezas, además, forman o constituyen lo que se llama el aparato conodontal. ¿Vale? Como veis, hay diferentes elementos de morfologías muy variadas que se sitúan en la región oral del animal, pues siempre se han relacionado que tendrían algún tipo de función con la alimentación, pero todos los trabajos funcionales que se han hecho se han centrado en los elementos P1, que son además los que tienen una variación morfológica mayor y los que son la base de la sistemática del grupo. Entonces nosotros vamos a trabajar también con estos grupos de elementos que, además, como veis, tienen unas morfologías mucho más complejas y en muchos casos dice que tienen formas molariformes, parecidos a molares de vertebrados. Entonces hay dos hipótesis, o todavía hay dos hipótesis de trabajo. Una es la hipótesis filtradora, ambas originalmente debía ser la homología, a semejanzas con grupos actuales, que una que era el grupo de los anfioxos, un grupo de cordados primitivos, en los cuales decían que todo este aparato de láminas con forma de peine serían una estructura de soporte de un aparato filtrador, en el cual el animal filtraría el alimento, tendría las branquias, expulsaría el agua y capturaría el alimento. Pero esto venía un poquito soportado por el tema de que teníamos impresiones de tejido blando sobre las superficies de los conodontos. No siempre se veía, pero es común encontrar las impresiones de las células que secretaban los tejidos. Esto, pues decía, teníamos un tejido seguramente ciliado que nos permitía captar el alimento. Sin embargo, los conodontos presentan unas formas, esto es un conodonto, esto es un diente de tiburón, al igual que pasa aquí, muy similares a dientes, mucho. Entonces, claro, simplemente por comparación, pues llegó a la conclusión temprana de que eran un tipo de dientes y por lo tanto funcionaban como tal. O sea, estos son conodontos, no, estos son dientes de tiburón y estos son conodontos, o sea, las morfologías son muy similares. El problema de todo esto es que simplemente analogía, o sea, como se parece a esto, pues funcionará de una forma parecida. Pero no había ninguna forma, o no se había testado de ninguna forma, si esto podría ser verdad o no. Entonces, ya en los 90 empiezan a aparecer trabajos más de tipo cualitativo. Es decir, pues si trabajaban como dientes, pues deberían tener evidencia de desgaste. Y se encontraron, no muy comunes, pero como siempre, porque nadie las buscaba. Encima, si tienen forma muy parecida a molares, pues estos de alguna manera tendrían que ocluir, y además no solo porque se parecían a molares, sino porque muchas veces, como ahora enseñaré algunas fotos, algunos ejemplares aparecen fusionados en lo que se supone que eran posiciones de vida, entonces con las superficies de las plataformas enfrentadas. Entonces se hicieron algunos tipos de análisis de oclusión, simplemente poniendo los ejemplares, pegándolos con pegamento y viendo a ver cómo podían esas estructuras funcionar. Y finalmente, siguiendo los símiles de los vertebrados, se estudió la microestructura. Los vertebrados actuales, sobre todo los mamíferos, pero otros grupos también, presentan unas adaptaciones funcionales muy fuertes en el esmalte, supuestamente debido a las presiones que soportan debido a la función de masticación. Entonces, los conodontos también se veía que tenían estructuras diferentes en su interior. Y de forma cualitativa se dijo, estas diferencias microestructurales estarán relacionadas también en que, como funcionan como dientes, pues están adaptadas a soportar el estrés. Pero nadie lo comprobó. Nosotros en el trabajo lo presentaré, espero convenceros de que sí. Entonces, de estas dos teorías, la mejor soportada era la función de dientes, ya que la otra se decía que funcionaría así, pero nadie daba ningún dato al respecto.
Aún así, aunque parece que está muy claro, estos trabajos recientes de 2010 siguen teniendo problemas para admitir que los conodontos funcionan como dientes. Pero no porque sea un problema el diente, sino porque todos estos autores que son profesionales que trabajan en vertebrados primitivos utilizaban el símil de que no podían ser vertebrados porque no eran dientes ni funcionaban como tales. Entonces, pues decimos que no, que esto, aparte que teníamos el acceso a unas técnicas muy punteras en paleontología actualmente, pues con el doctor Donegui decidimos ir un poquito más allá. Entonces, lo que queremos hacer en los objetivos de nuestro trabajo, y que lo que fue mi postdoc y sigue siendo, es intentar ver cómo funcionan los elementos conodontales con la aplicación de nuevas técnicas analíticas. Todos ellos principalmente basados en el uso del sincotrón. No creo que deba explicar mucho, pero es un acelerador de partículas que lo que nos genera son unas radiaciones, rayos X, que nos permite tomar tomogramas, o sea, generar cientos o miles de imágenes de escala submicrométrica, que nos permite no solo estudiar la microestructura interna de los animales, sino también generar modelos en 3 dimensiones, que esto es lo que hicimos nosotros. Entonces, lo que queríamos hacer es, con estas dos opciones que nos daba el sincotrón, que una es generar láminas delgadas virtuales, al igual que hacemos en paleontología, de inclusión, pulir, atacar con ácidos y ver cómo son las estructuras. En algunas ocasiones lo podemos ver en sincotrón, pero en 3 dimensiones, con la estructura completa. Y luego la generación de modelos 3D nos permite hacer diferentes tipos de análisis. Estas oclusiones que se hacían de forma primitiva, entendiéndose de un animal de menos de un milímetro, intentar ponerlo en posición y ver cómo interactuaban las estructuras era bastante complicado. Entonces, lo que hemos hecho es reconstruir tridimensionalmente esto, además reconstruir esto en 3D e imprimirlos, y luego además hemos aplicado análisis de elementos finitos, que ahora explicaré luego, que seguro que sabéis qué es, pero luego lo haré. Y por último, ver estas otras ideas de microdesgaste y microestructura, cómo se ven con los datos del sincotrón, y apoyado o validado por la realización de láminas delgadas clásicas. Entonces, nuestro material de trabajo son los clústeres. O sea, los conodontos, el problema que tienen es que cuando el animal muere se desarticulan todas las piezas. Pero en algunas ocasiones, es relativamente, no es común, pero se pueden encontrar, los elementos quedan fusionados diagenéticamente durante los procesos de fosilización. En estos grupos lo que tenemos aparatos completos y muchas veces lo único que tenemos son los pedos. Por esta interacción que tenían entre ellos, que muchas veces quedaban un poquito como falcados y era fácil que se preservaran juntos. Lo importante de esto es que son organismos que han trabajado en vida, que han trabajado conjuntamente durante la vida del animal. O sea, no son dos elementos que hemos cogido de colecciones y hemos visto cómo trabajan, sino yo sé que este es el molar superior e inferior de un mismo animal y sé que las interacciones que voy a obtener van a ser las reales. Entonces, nuestro objetivo era intentar capturar la mayor cantidad de formas o morfologías posibles. Yo voy a presentar solo algunos ejemplos. Entonces, para que veáis, los conodontos se describió como el ciclo de oclusión como un ciclo rotacional, que básicamente es el que veis aquí. O sea, las partes dorsales y ventrales se iban cortando y hacían un movimiento de corte. Esto, que es un tipo lámina, también se ha visto en otros conodontos de plataforma. Lo bueno es que antiguamente simplemente podías imaginar cómo funcionaba y ahora en 3D nos permite generar los modelos y ver exactamente cómo va esto. Pero no solo ver cómo en un entorno digital cómo podrían ocluir, sino que además nos permite cortarlos haciendo cortes seriados y ver cómo las diferentes estructuras interactúan y poder decir si el ciclo es muy preciso o no preciso, qué partes del animal están trabajando mejor durante este supuesto ciclo. Este es Polygnathus, que es un taxón muy común, el Devónico y Carbonífero. También he trabajado con clústeres, este es Pseudofurnicius, un taxón triásico, una morfología completamente diferente, con una lámina y una plataforma muy extraña, pero que nos permite ver, pues, como si fuera el chorizo, lo vamos cortando y vamos viendo cómo las diferentes estructuras interactúan unas entre otras. Esto lo hemos aplicado a diferentes géneros. Y lo que podemos ver, por ejemplo, que en estos de plataforma más desarrollados nos pasa una cosa bastante común, que es en esta región de aquí, que lo pongo ahora aquí, en esta región ventral de la plataforma, la interacción es mucho mejor que la ventral, donde no hay estructuras que, digamos, controlen el mecanismo. Tenemos que tener en cuenta que esto supuestamente es un vertebrado sin mandíbulas, que presenta unos movimientos de oclusión bastante precisos, o sea, que había un control de movimiento bastante bueno para no tener mandíbulas. Esto lo comprobamos también, ya no solo con los ciclos de oclusión, sino que vemos que normalmente las morfologías de la parte ventral son más complejas que la dorsal. Y normalmente porque tienen surcos más profundos, costillas más profundas, que lo que hacen de alguna manera funcionan como un engranaje, que lo que hacen es que los animales
en esa región esté el movimiento muy controlado. Y es que donde nosotros pensamos que se transmitirían las fuerzas mucho mejor y serían las que realmente estarían funcionando durante el proceso de oclusión. Además, bueno, como somos pocos lo hago. Lo bueno que tiene el generar un modelo 3D es que nos permite imprimirlo. Y tengo un montón de moldes, pero se me han olvidado. Pero traje un par para que podáis jugar. Espero que esté aquí, si no voy a quedar como... ¿Dónde está el otro? Este es del taxón, que es el primero que os he puesto, ¿vale? Es una pareja de polignatos de un clúster original. Pues vais jugando. Entonces, aunque parece un juego, te da una idea enseguida de cómo podrían funcionar y qué estructuras están trabajando y qué partes podrían estar mejor o peor. Pues con esto lo hemos hecho, hemos jugado con todos y hemos imprimido pues, varios géneros para ver cómo podían trabajar. Entonces, nuestras conclusiones preliminares que tenemos es que este ciclo, que originalmente llamamos que era un ciclo de rotación sencillo de dorsal a ventral, no es tan simple. O sea, hay muchas variaciones. Por ejemplo, lo que estamos viendo en estos conodontos de plataforma es que la parte ventral no contactaría. O sea, que sería un ciclo mucho más corto. O sea, haría este movimiento rotacional, pero cuando las partes ventrales se juntarían, pararía y el animal se separaría para volver a empezar otra vez. Además, vemos otras morfologías como Icriodus o, en este caso, Pseudofurnicius, presentarían un ciclo ortogonal que hemos definido, es decir, que no habría rotación. Sería un poquito más como los dos elementos se aproximarían y cortarían o machacarían. Lo importante de esto es que probablemente los ciclos descritos para Conodonto no son tan generalistas como se pensaba y que hay una variación muy grande y diversidad de modelos y probablemente de precisión en la oclusión de los mismos. Pero bueno, siguiendo en un proceso, digamos, la idea es intentar coger varias líneas de trabajo que todas nos lleven a una conclusión, en este caso nos lleva conjunta de que los conodontos podrían funcionar como dientes. Entonces, si vemos que ocluyen bien, que es lo que vemos, queremos o creemos que tenemos que encontrar evidencia de desgaste. Y lo encontramos. O sea, el tema es que cuando preguntas a la gente, no, yo nunca he visto, pero cuando te paras en una colección y te pones a hacer fotos de conodontos, enseguida lo ves. O sea, es bastante evidente. Por ejemplo, este es muy evidente, tenemos toda la carena de la plataforma está completamente desgastada. Y este borde de aquí, que se ve mejor aquí, tenemos una faceta de desgaste completa. Además, vemos que los dentículos se redondean mucho y una característica que no sé si se verá es que a veces tiene una pigmentación estriada que cuando llega a las puntas desaparece, que nosotros consideramos porque ha habido un pulido de esos dentículos, de las puntas de los dentículos. Lo que vemos mucho es que tenemos desgaste en estas láminas, cuando veis el conodonto, en esta lámina denticulada, pero el desgaste en esta zona ventral que antes os controlaba, que el movimiento está por las estructuras físicas muy controlado, es muchísimo mayor. O sea, las estructuras están completamente desgastadas en muchas ocasiones. Esto, ahora luego lo explicaremos, es un problema, porque si el animal está cubierto por tejido blando, no tiene mucho sentido un diente cubierto por tejido. Pero lo importante también que tuvimos es que el sincrotrón no solo nos permite hacer nuestros modelos 3D, sino que nos permite coger y ir lámina por lámina en cualquier dirección del espacio, viendo cómo interaccionan las estructuras. Entonces, si necesito para cargarla. Si le date. Esto es un vídeo de uno de los conodontos, de este del Triásico superior, que tuvimos la suerte de una preservación excepcional, probablemente debido a alteraciones por fluidos hidrotermales. Pero lo vemos todo, ver las líneas de crecimiento, los orientadores cristales, cualquier estructura interna, además de diferentes tejidos que tienen internos los conodontos, se diferencian muy bien. Lo importante de esto, para nuestro trabajo, es que es muy evidente esto. Tenemos en la carena y en los dentículos evidencias muy claras de desgaste, pero no solo de desgaste, sino de desgaste y de recuperación del tejido por una reparación continua, no una vez, sino 3, 4, 5 veces. Esto es muy importante porque los Donahue vieron estructuras similares, pero claro, yo creo que no es comparable. Aquí, con tiempo, lo que quiero hacer, quiero mapear este desgaste en 3D y ver dónde está en el conodonto completo y compararlo con los ciclos de oclusión a ver si coincide. Pero el tema es que esto es muy importante porque la teoría es que los conodontos se encuentran en muchas cantidades los elementos P. Entonces, en una comparación con los tiburones se pensaba que los elementos eran reemplazados. El animal los generaba y los reemplazaba, los generaba y los reemplazaba. Pues estos son datos empíricos y que nadie puede rebatir, aunque me los rebaten algunos, que el animal estaba en vida, o sea, durante toda la vida del animal el elemento se retenía y simplemente, de alguna forma, que es lo que no sabemos, se cubría por tejido
epitelial que regeneraba por nuevas capas el animal o el elemento conodontal. Claro, esto se ha supuesto un proyecto, o sea, una especie de... ya no me sale ni en inglés ni en castellano, de bolsillo, que el animal envolvía el elemento, lo regeneraba y en los momentos funcionales lo volvía a extruir y el animal era funcional. Esto, pues, tiene sentido porque seguimos teniendo estructuras muchas veces de impresiones celulares del crecimiento. Pero esto nadie lo ha podido comprobar, pero claro, tiene sentido que algo tenía que haber, que el animal podía entrar y salir o ser expuesto para los periodos funcionales. Y nuestra última línea de evidencias que hemos querido tratar en estas tres que os he puesto al principio es el tema de la histología, la microestructura. Aunque no son homólogos, los tejidos de los conodontos a los de los vertebrados están compuestos por un mineral, un mineral hipermineralizado que es el hidroxiapatito. Básicamente es como un esmalte, es un tipo de esmalte esmaltoide, que la característica que tienen es que están altamente mineralizados, más del 90%. Esto les confiere muchísima resistencia, pero a la vez, como tienen tan poca materia orgánica, son muy frágiles, son muy fáciles de romper. O sea, imaginaros un montón de cristalitos como si fuesen palitos y tú simplemente separándolos, no hay nada que impida que esos palos se separen. Entonces, los mamíferos lo que han hecho y algunos otros grupos de vertebrados, y consideramos que los conodontos, es complicar la microestructura. Es decir, generar lo que llaman planos de decusación, tener planos, paquetes de cristales en diferentes orientaciones, para que ante una fractura la energía necesaria para romper esos cristales aumenta exponencialmente. Entonces, nosotros con cortes delgados, cortes frescos, estudiamos la microestructura de un género, que es este Sganazodus, y vimos pues cómo se distribuían esas estructuras en el conodonto. Como hemos visto, lo que hemos visto antes era un corte en esta sección de ahí, que veíamos en la parte interior, en este de aquí, una microestructura diferente, compleja. Pero yendo a la vista ventral, lo que vemos es que vemos esta microestructura y vemos cómo son pequeños paquetes en abanicos que se van interlazando unos con otros. Curioso, para recordarlo, tenemos dos partes. Una, alrededor de la cavidad basal tenemos esta complejidad de los cristales y en esta parte dorsal o ventral, que es la que recordamos, nosotros consideramos que mejor ocluye y que encima tenemos grandes evidencias de desgaste. Pero por lo contrario vemos que aquí tenemos un tejido muy simple. O sea, a priori, simplemente por la casualidad de que esto es la parte mejor controlada, con más cargas, es la parte más compleja. Nosotros queríamos ir un poquito más allá, no solo dejarlo a la casualidad de, uy, mira, tiene que ser así. Lo que hicimos es intentar testar nuestra hipótesis utilizando un análisis de elementos finitos. También muy brevemente, para no marear, pero elementos finitos es una técnica de ingeniería que está muy utilizada en ingeniería y en odontología para comprobar cómo funciona una estructura biológica compleja cuando está sobre unas condiciones de carga. Hay dos formas de hacerlo, pero ahora lo veremos. El tema es que tenemos un modelo natural, en este caso, el primero que salió se hizo creo que es Allosaurus. Pero el tema es que nosotros ya tenemos los modelos escaneados, estos modelos los convertimos en una malla, que esta malla puede ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, y la complejidad morfológica la reducimos a un número finito de elementos simples, donde es muy fácil calcular cómo se comporta un cuadrado o un triángulo cuando lo soportamos a unas cargas concretas. Esto simplemente le damos las propiedades físicas del material, en este caso nosotros le dimos parecido a un esmalte, y corremos los análisis para ver pues, cómo se comportan las distribuciones de estrés, de formación, etcétera. Está ya casi acabando. Volviendo, nosotros centramos nuestro trabajo en la parte ventral, que es la más controlada, y generamos eso, bloqueamos el elemento en la base, que es donde creemos que estaría anclado por la cavidad basal, por el cuerpo basal, pusimos las cargas en la superficie con dos modelos, uno en los contactos reales y otro simulando con el rojo que tenía comida en medio. Lo que vimos, para no ir rápido ya, es la conclusión ya, la siguiente, es que vemos que las distribuciones de estrés se generan en el interior de la estructura, perfectamente coincidiendo donde nuestros cristales se comportan de una forma más compleja o se estructuran de una forma más compleja. Y además tenemos picos de estrés en la cavidad basal, en esa estructura alrededor de la que también teníamos una complejidad microestructural. O sea que nuestro análisis de FEA nos permite decir que sí, que las variaciones microestructurales de los conodontos no son al azar, sino que están relacionadas con la función que realizaban para disipar o soportar mayores fuerzas debido al trabajo como dientes. Entonces, para concluir, pues todas nuestras líneas de trabajo sugieren que sí, que los conodontos trabajarían como dientes.
Además, que esta covariación entre los patrones de estrés y la microestructura son debidas a adaptaciones funcionales, como sucede en otros animales, sobre todo mamíferos, que no se ha estudiado el tema. Que nuestros ciclos de opusión son mucho más diversos de lo esperado y esperamos trabajar con más, que los elementos no son reemplazados durante la vida del animal, pero lo más importante quizás es la aplicación de todo este conjunto de técnicas al estudio de los conodontos, que luego son exportables a cualquier otro grupo. Pero lo importante es que los conodontos son un grupo muy diverso en el Paleozoico y simplemente se utiliza a nivel bioestratigráfico y de correlaciones. Nosotros queremos, y lo estamos haciendo, es intentar codificar estos cambios morfológicos desde un sentido funcional, intentar conocer mejor estas filogenias o estos cambios morfológicos a qué son debidos. Porque hasta ahora, pues, sí, pues está relacionado con la comida, pero nadie sabe con qué, con comer mejor o con comer otras cosas. Pues muchas gracias y ya está. Perdón. Ya que tenemos solamente 2 charlas, ¿daremos tiempo para una pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien. Perdona. Quisiera preguntar si han como reconstruido la impronta de la musculatura que estaría dentro del evento. No. Se ha conservado la musculatura miomérica del cuerpo. Hay 13 ejemplares conservados en todo el mundo y completos creo que 2. Pero casi cuando llegan a la parte de la cabeza todo se difumina, no se ve muy bien. Tengo algunas fotos, pues tenía que buscarlas, que sí, que se ha visto que parece que son estructuras ópticas, óticas, branquias, pero el problema es que no se sabe cómo estarían. Creemos que, porque tiene una cicatriz muy importante, casi todos los conodontos están compuestos de 2 tejidos, que es la corona, que es lo que hemos hecho todo el trabajo, y el cuerpo basal. Este cuerpo basal está menos mineralizado y suele perderse o desprenderse, pero ahí es por donde seguro que estaría anclado el conodonto. Y seguramente este cuerpo basal y seguramente las partes debajo de la corona, eso son las que estarían envueltas con tejido blando. Pero ni tendones, ni músculos, nadie sabe cómo... no se ha conservado todavía, o no se han descubierto. Debe haberla, pero no se ha conservado, no hay nada. Gracias. Bien, agradecemos nuevamente a Carlos Martínez. Ahora continuamos con la presentación de la doctora Karen Moreno, quien dictará la charla Imagenología 3D y Simulación Computacional en la Universidad Austral de Chile, Valdivia. Ese no funciona. ¿Aló? Sí. Hola, buenos días de nuevo. Carlos, muchas gracias por tu presentación porque me facilita enormemente lo que voy a hablar ahora. Y fue muy bueno, por supuesto. Ahí vamos a conversar después, yo creo, con más profundidad. Yo me voy a aprovechar un poco la presentación de Carlos porque yo aquí no voy a presentar resultados de estudios. Lo que voy a presentar ahora son las facilidades que tenemos aquí en la universidad para hacer estudios en paleontología. Y en especial, en particular, lo que es a ver, estoy ocupando los 2 micrófonos, mejor uno. Entonces, en particular, lo que se ha desarrollado en imagenología y simulación computacional, que es mi especialidad. De hecho, ambos hemos sido formados en la Universidad de Bristol, estamos ahí. Así que, bueno, es parte del mismo desarrollo, la misma línea. Bien. El laboratorio de paleontología está en la Facultad de Ciencias, ustedes ya están aquí, así que saben dónde se ubica este gran edificio de vidrio, que es en realidad la reconstrucción, digamos,
Lo construyeron nuevamente después de un incendio que acabó con todo el edificio en el 2007 y ahora se ha logrado reconstruir todo y poner varios de los institutos de la Facultad de Ciencias. Ahí hay bueno, una colega que está llevando algunos fósiles para ser escaneados. Como un poco de introducción, ojalá nuestros colegas tengan la oportunidad también de visitarnos arriba donde están los laboratorios y vean digamos, la forma de hacer colaboración, todo lo que nosotros podemos facilitar. Es la parte de preparación de muestras, la parte sucia, digamos, del laboratorio, en donde se puede trabajar con sedimentos o preparación de fósiles. También tenemos un sector, 11 metros cuadrados me parece, donde está imagenología, entonces también microscopía, para mirar las muestras. Está el laboratorio de micropaleontología, que es donde se analizan principalmente las muestras de polen de nuestra miembro del equipo, la doctora Ana María Barzúa. Así que está preparado con campana, con centrífuga, etcétera, todo lo que se necesita para separar estos materiales pequeños del sedimento. Está también otro pabellón que está un poco lejos de aquí, hacia el río, hacia donde está la arquitectura, para los que conocen. Ojalá también podamos mostrar estas dependencias. Es un pabellón que fue inaugurado este año, recién en marzo, y tiene, aparte de salas de clases, una sala de colecciones que aún tenemos que implementar con estanterías y ordenar los fósiles. Hay bastante trabajo por hacer, pero hay un espacio bastante, son casi 100 metros cuadrados de lugar de colección, en donde también estará la colección de rocas, donde está la colección de rocas. Además, la universidad tiene una excavación abierta, que es el sitio de Pilauco. Esta es una foto antigua, en realidad ahora está mucho más desarrollado el sitio, pero encontré una más nueva en mis archivos. Entonces es un lugar en donde los estudiantes, nuestros estudiantes hasta ahora de pregrado y por supuesto los estudiantes magíster, van a tener sus prácticas sobre cómo excavar. Esto es un sitio de Pleistoceno superior, así que se encuentra megafauna, pero también hay vestigios de presencia humana, que sería contemporánea a Monteverde. Entonces, apoyando toda esta información importante sobre la migración de los humanos a América del Sur, que según cómo lo prueban estos dos sitios, este sitio tiene hasta 16.000 años, en donde hay presencia de registros líticos y una huella humana que la van a poder ver en la exhibición aquí afuera que montamos, una reproducción. Entonces, en este sitio es muy importante es más antiguo que las teorías sobre Clovis y el poblamiento americano desde el norte de Norteamérica. Entonces, es bastante importante para el desarrollo de esta área. Bueno, todas las prácticas las hacemos ahí, todos se ensucian, se embarran. Son técnicas conjuntas entre arqueología y paleontología. Hemos tenido que desarrollar algo en conjunto porque necesitamos recabar ambas informaciones, así que es un poco más complejo. Además, tenemos el acceso al CT, el tomógrafo de la Facultad de Veterinaria, que a diferencia de los tomógrafos en medicina se ocupa bastante menos y entonces tiene una posibilidad de albergar mayor tiempo para estudios científicos. Entonces en paleontología podemos empezar a poner nuestras muestras y observar la estructura interna, como bien mostró, aunque este es tomografía médica, así que es de menor resolución, pero bueno, ahí hay algunas fotos de las dependencias ya y algunos de los fósiles de la colección que hemos escaneado.
Se pueden hacer los modelos entonces en 3 dimensiones. Adquirimos este año, recién en junio de este año, un computador que tiene 192 GB en RAM. Para los que sepan de computación, eso llega a volar, digamos, en 3 dimensiones. Es de las mejores instalaciones y es comparable al equipamiento que tienen en el Museo de Historia Natural de París. De hecho, ellos mismos me dieron las especificaciones de lo que necesitaba comprar y compré lo mejor que se podía en eso. Así que es posible que pueda trabajar, no hacer las microtomografías porque eso está... en Chile no hay facilidades de ese tipo, pero en el Museo de Historia Natural de París hay, en Nueva York hay distintos lugares en donde hay tomógrafos, microtomógrafos, como que es de gran tamaño, pero en realidad una resolución muy alta, en donde se pueden poner muestras grandes, pero mirar al detalle las trabéculas o distintas estructuras internas de los huesos. Huesos y otros organismos también, invertebrados, qué sé yo. Yo tengo mi deformación profesional dando el énfasis en huesos, pero se pueden estudiar muchas otras cosas. También tejidos blandos, pero eso es más para organismos actuales. Están las imágenes que también se pueden obtener por ciclotrón. No hay aquí en el país, no hay en el continente, me parece. No sé si hay... Parece que Brasil había un ciclotrón. Sí, en Brasil. Bueno, no es frecuente, son máquinas difíciles de acceder, pero con materiales valiosos como la presentación que dio Carlos con los conodontos, es posible hacer estas cosas. Y estos archivos son gigantescos. Las instalaciones que tenemos aquí en la Universidad Austral son capaces de trabajar con esas imágenes. Entonces, no hay ninguna razón para que cualquiera de nuestros colegas paleontólogos nacionales pueda trabajar aquí en el país, porque ponemos a disposición estos equipos a todo el que quiera realizar estudios. Está subutilizado actualmente, así que los llamo, los invito a que saquen sus imágenes. Digamos, nosotros podemos hacerlo acá en el tomógrafo, pero si tienen de mayor resolución, microtomógrafo o incluso ciclotrón, tenemos los software y el equipamiento para poder trabajar con ellos acá. Entonces, ¿por qué todo esto es tan importante? Ya Carlos les mostró un pequeña glimpse, un pequeño botón, digamos, de la importancia de conocer estas estructuras. Nosotros tenemos un registro fósil que no está moviéndose, no es el animal vivo. Tenemos que reconstruir cómo estaba viviendo en el pasado. Entonces, para eso tenemos que analizar la morfología. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, si tenemos mejores herramientas para ver los fósiles, vamos a poder estudiarlos de mejor forma y conocer más sobre la vida en el pasado. Entonces, esto es particularmente importante en nuestra profesión. Se pueden hacer modelos computacionales. Tengo Mimics, que es un software que se ocupa en medicina para hacer modelos en 3 dimensiones y segmentación, y también modificación de los modelos. Entonces uno puede generar modelos virtuales de diferentes cosas, como, no sé, por ejemplo, un dragón de Komodo con una mandíbula más ancha o más gruesa, para hacer comparaciones con animales extintos, digamos, mesosaurios, qué sé yo, otros tipos de animales en donde uno podría modificar los modelos existentes para acomodarlos a otros organismos y ver cómo funcionan. Porque la idea es cómo come, cómo se mueve. Ese tipo de cosas son las que se pueden estudiar con este análisis de imágenes. Entonces están también los análisis de elementos finitos, que ya Carlos explicó de qué era. Entonces el estudio de la distribución de las fuerzas, de cómo resisten estas estructuras a distintas cargas
y lo que tengo aquí como ejemplo de publicaciones en donde he participado, y Steve está recién acaba de llegar, bien, me gusta, que son de las colaboraciones, digamos, que se desarrolló más importantemente en relación al estudio de la masticación, pero también locomoción y en realidad todo lo que se les ocurra en cuanto a la aplicación de fuerza en los fósiles. Puede ser presión eustática, por ejemplo, amonites que están en profundidad, etcétera. O sea, yo estoy dando ejemplos en huesos porque es lo que más conozco. Entonces, el Laboratorio de Paleontología es el único en Latinoamérica que tiene el equipamiento necesario para que se realicen estudios al más alto nivel, como se está realizando en Inglaterra, en Francia, sin ninguna diferencia. Así que podemos realmente realizar estudios del más alto nivel. Así que los invito a contactarnos, a hablar y ver qué proyectos podemos hacer, porque hay muchos fósiles muy, muy interesantes que requieren ser estudiados. Así que muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Muy bien, ok. Entonces agradecemos nuevamente a la doctora Karen Moreno. Sí. Y nos reuniremos a las 11:20 para el siguiente bloque de sesiones de charlas. 11:20. Sí, hay una charla que fue eliminada porque no viene, ahora me acuerdo el nombre del presentador, pero hay una charla que Martínez, Ricardo Martínez. Así que va a haber un break un poco más largo, pero aprovechen de inscribirse. Este simposio se está transmitiendo online en vivo, vía internet, así que es para todo el mundo. Así que pongan sus mejores sonrisas cuando les toque hablar acá. A ver, y vamos a estar dando informaciones, así que no se alejen. El coffee break está en el hall del edificio, está justo cruzando las primeras mamparas al frente del auditorio. Así que ya debería estar preparado. Seguimos. Ah, sí. Rafael Labarca Me dice que les recuerde a los socios de la asociación que paguen sus cuotas. Está aquí.